Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo se encuentran? Ya se saludaron con el vecino que tienen al lado. Digámosle buenos días. Como amanece, nos alegra mucho compartir la fe en este día en que la Iglesia le rinde homenaje a ese signo tan grande, tan lleno de amor como es la Santa Cruz. Hoy es la exaltación de la Santa Cruz, es la señal del cristiano, es el escudo más poderoso que se nos ha podido dar, porque es la manifestación de un Dios que se inmola y se entrega por nosotros, por amor, para salvarnos. Por eso este día es muy especial. Y ahí entonces que de verdad valoremos lo que significa ese crucificado que nos espera aquí en este querido santuario del Señor del Humilladero, con esos brazos abiertos para abrazarnos y hacernos sentir ese amor, ese cariño, ese aprecio, todo lo que nosotros valemos para Él. Se inmola permanentemente por nosotros, para que nadie se pierda. Por eso le damos gracias. Hoy nos invita a darle gracias al Señor del Humilladero, Marta Cecilia Suárez y familia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. ¿Y con qué espíritu? Dispongámonos a celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconociendo nuestros pecados. En este día de la Santa Cruz, reconozcamos esas faltas del egoísmo, del orgullo, la soberbia, la envidia, la prepotencia, el individualismo, las críticas que no faltan, el odio, el rencor, la pereza, nuestro compromiso en la fe, nuestro compromiso como iglesia que somos. También por las burlas que hacemos de nuestros semejantes, por la mentira que no falta. Siempre nos justificamos y nos ocultamos en ella. Y por tantas muchas cosas más. Digámosle al Señor que estamos arrepentidos y que queremos seguir recibiendo el beneficio de ese amor misericordioso, de ese crucificado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. A ver todos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad.
Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Revela a las naciones su justicia. Aleluya. Gloria a Dios en el cielo. Paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. El Padre Elmer, nuestro vicario, está atendiendo el sacramento de la reconciliación para las personas que quieran hacerse partícipe en plenitud, recibiendo la Sagrada Comunión. Oremos. Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Dar frutos en nuestra vida cristiana solo será posible si estamos unidos a Jesucristo. Él es la verdadera vid, y si permanecemos unidos a Él, podremos cumplir con lo fundamental de la vida de un creyente: amar a Dios y amar al prójimo. Escuchemos con atención. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de juntarse a los discípulos cristianos, pero todos estaban recelosos de él, pues no creían que fuera realmente discípulo. Entonces Bernabé se encargó de presentárselo a los apóstoles y les contó cómo había visto Saulo al Señor en el camino de Damasco, lo que el Señor le había dicho y con qué valentía ya en Damasco había difundido el nombre de Jesús. Así pudo Saulo moverse libremente en Jerusalén, en compañía de ellos, difundía valientemente el nombre del Señor y hablaba y discutía con los judíos de habla griega, los cuales, sin embargo, planeaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos lo llevaron a Cesarea y de allí lo hicieron embarcarse para Tarso. Entretanto, la iglesia gozaba de paz en toda Judea, en Galilea y Samaria, iban creciendo, afianzando en el respeto al Señor, y se expandía gracias al aliento que el Espíritu Santo les infundía. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: el Señor es mi alabanza en la gran asamblea, o bien, aleluya. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea, o bien, aleluya. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea, o bien, aleluya. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba, ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea, o bien, aleluya. Me hará vivir para Él, mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Cantarán su justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea, o bien, aleluya.
Lectura de la carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, no amemos solo con la lengua y de palabra, sino con obras de verdad. Amando así sabremos que somos de la verdad. Y cuando la conciencia nos reproche algo, delante de Dios la convenceremos de que Dios es más grande que la conciencia, porque lo sabe todo. Queridos míos, si la conciencia no nos reprocha nada, podemos acercarnos a Dios con más confianza, guardando nosotros sus mandamientos y haciendo lo que le agrada. Él nos concederá todo cuanto le pidamos. Esto es lo que Dios nos manda, que creamos que Jesucristo es su Hijo y nos amemos los unos a los otros como Él nos los ordenó. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en él. Y sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor resucitó, cantemos con alegría, demos gracias al Señor, aleluya, demos gracias al Señor, aleluya, 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 el Señor resucitó, aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Les proclamo el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera y el viñador es mi Padre. Él corta todos los sarmientos que no dan fruto y los que dan fruto los poda y los limpia para que den más fruto todavía. Vosotros estáis ya limpios por las palabras que os he dicho. Permaneced en mí. Como yo permanezco en vosotros, y como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da fruto abundante, porque separados de mí nada podéis hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca, después se recoge, se arroja y se tira al fuego y se quema. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo obtendréis. Mi Padre recibe gloria si dais fruto abundante y os portáis como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, hoy la palabra de Dios se nos presenta bajo otra figura, bajo otra comparación. El domingo pasado nos hablaba cómo Jesucristo es ese pastor que ama tanto sus ovejas, que dio la vida, no solamente la arriesgó, sino que dio la vida gustoso, por amor a cada uno de nosotros, y aún hasta por el más grande pecador que se considere en la tierra, o que haya existido en la tierra o exista, porque Él no vino a condenar el mundo, sino para salvar el mundo, para que el mundo se salve por Él. Vino para que todos tengamos vida abundante en su nombre. Y en ese mismo sentido, hoy ha acudido a otra figura muy común entre el pueblo, entre la comunidad, sobre todo entre el pueblo labriego, y es la figura de la vid, de la mata de uva, donde se nos presenta como la raíz y el tronco, y las ramas somos nosotros, y así como
Las ramas necesitan estar unidas a ese tronco para recibir esa savia que la raíz ha extraído de la tierra, ese alimento que extrae la tierra y alimentarse en sí mismas para poder dar flores y frutos. De igual manera dice que es Él y nosotros. Si estamos unidos a Él, tenemos vida. Es como esa rama que está unida tiene vida. Pero si no, es como la rama que está cortada, se seca y no sirve más sino para echarla al fuego para que arda. Y eso puede pasar con nosotros. Y también dice a la planta, en algunas ocasiones hay que quitarle lo que ya no le sirve, lo que la puede perjudicar y llevarla a que contraiga alguna enfermedad. Él la poda. Son los sufrimientos, las angustias, los dolores que acompañan la vida del ser humano, que hay que entenderlos, que no son castigos de Dios, como normalmente decimos, sino son las circunstancias de la vida, las consecuencias de nuestro pecado, de nuestro egoísmo, de nuestro orgullo, de la soberbia misma, de la prepotencia y de tantas cosas que nos invaden y que entonces no nos llevan a vivir la unidad, no nos permiten sentirnos injertados, unidos a la persona de Cristo. Y por eso entonces viene toda una serie de circunstancias que no nos permiten ser felices, que no nos permiten estar verdaderamente bien, porque la conciencia nos remuerde, lo decía la segunda lectura de San Juan, que no estamos haciendo las cosas bien, y por eso vivimos angustiados y vivimos en guerra, en pelea, sentimos envidia, y entonces nos enfrentamos al hermano y no vivimos lo que nos dice también el apóstol, ese mandamiento del amor, que es darnos a plenitud como Jesucristo por salvar al otro, no para hundir al otro, sino para salvarlo. Ese amor a Dios que se traduce en obras de misericordia en el servicio al prójimo, y es el cumplimiento de ese mandato: ámense los unos a los otros como yo los he amado. En servir y amar a Dios es el resumen de los mandamientos, pero ese servir y amar a Dios es con obras. El apóstol Santiago hace referencia a esa situación y nos reta: demuéstrenme la fe sin las obras, que yo a través de las obras te probaré mi fe. Y Jesús, la prueba más grande fue: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Hoy lo estamos precisamente exaltando en esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, porque Él fue el que se proclamó precisamente el que ama infinitamente a la humanidad, sin límites, lo entregó todo, se dio por amor a nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos vida en su nombre, para que tengamos vida abundante en Él. Él se negó su vida para que nosotros la recibiéramos y alcanzáramos la plenitud con Él. En este mismo sentido, los frutos que nos ha mostrado la historia de la Iglesia son muy grandes. Comenzando, la primera lectura nos hablaba, los Hechos de los Apóstoles, de uno de esos grandes frutos, y es la conversión de Pablo, que va ya convertido después de esa aparición que tuvo en el camino hacia Damasco, en ese encuentro personal con Cristo. Ya no se quiso desprender de Él. Antes lo rechazaba y lo perseguía. Ahora, cuando lo contempló en su gloria, ya no quiso separarse más de Él. Y fue tanto su unión a Cristo que dijo con toda propiedad: ya no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y se injertó a la persona de Cristo. Esa figura del injerto que los campesinos saben, los que trabajan con frutales o con flores, que consiste en hacer una incisión o cortar parte de esa corteza de una planta que se llama patrón, y se levanta esa corteza y se introduce una yema de otra planta afín, familiar, y se envuelve ahí en esa corteza, se le envuelve una cinta o se le pone una resina para que la savia no se salga, y alimente esa nueva yema y sale una planta que va a dar frutos, ya sea flores o ya sea frutos, con características de ambas en una mejor calidad, en una mejor presentación.
que llama la atención. Eso hizo Pablo, se dejó injertar por el amor de Cristo en él, y por eso el fruto fue grande, hasta el punto de ser ese grande evangelizador, inspirado por el Espíritu Santo, contemplado en la misma altura que Pedro, en la cabeza de esa iglesia, y que desde luego lo entregó todo por el amor a los hermanos. Demostró ese amor a Cristo, amando a los hermanos, y lo entregó y pasó y soportó toda clase de sufrimientos, de angustias, porque amó como el Maestro. Y por eso entonces esos frutos de Pablo son frutos muy grandes. ¿Cuántas conversiones? Eso mismo se nos propone a nosotros para que también demos frutos de amor en nuestro hogar, seamos capaces de acabar con ese egoísmo, con ese orgullo que no nos permite llevar esa vida de convivencia en familia. Y por eso esa guerra donde nos estamos destruyendo en todos los aspectos, nos faltamos al respeto, nos ignoramos, no nos valoramos, nos ultrajamos, nos despedazamos tanto en el trato físico e incluso de moral, desde luego, que es el que más comúnmente cometemos. Todo eso tenemos que destruirlo porque hay una fuerza fundamental que es el amor de Dios, que en el bautismo se nos ha sembrado como una semilla y nos lleva realmente a ser otros Cristos. Ese bautismo que nos ha convertido en ese templo, en esa casa, en esa habitación de Dios. Sois templos vivos del Espíritu Santo, dice Pablo, y es la realidad, no es porque Él lo diga, sino porque eso es lo que Dios ha hecho de nosotros. Y por lo tanto tenemos que dar fruto de ese Espíritu que hemos recibido y del cual somos depositarios. Y es necesario tomarlo en serio y en cuenta y poner por obra, dar los mejores frutos, no para vanagloria nuestra, no para que nos elogien los demás, sino para agradar a Dios y para ayudar a salvar y dejarme salvar también de los demás, porque es una situación recíproca, de dar y de recibir. Esa es la situación del cumplimiento de la ley de Dios manifestado en el sentimiento del amor. Pidámosle a la Virgen María que nos ayude realmente, porque es la otra criatura que amó hasta el extremo. Se despojó de sí misma para hacer la voluntad de Dios. He aquí la esclava, la sirvienta, la servidora, la que obedece lo que le mande. Estoy disponible para ello. Hágase en mí según su palabra. No lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere, porque es en favor de la humanidad y yo no puedo colocarle obstáculos. Por eso, también allá en las bodas de Caná nos da ese testimonio. Hagan lo que Él les diga, porque es lo mejor que les puede pasar. Es que yo lo he hecho y por eso, desde esa experiencia, de esa satisfacción de hacer la voluntad de Dios, quiero que ustedes lo hagan para que experimenten esa paz, esa dicha y esa tranquilidad. Entonces, unidos a Cristo, daremos ese fruto de verdadera conversión, de verdadera solidaridad. Ya no habrá egoísmo, ya no habrán ambiciones, sino que nos miraremos como lo que tenemos que ser, la gran familia de los hijos de Dios, que esa Madre del Cielo, que es nuestro puente que nos comunica con su Hijo, nos pueda contemplar también con su Hijo en el reino de los cielos, para que seamos dichosos, felices por toda la eternidad. Nuestras obras, que tenemos que analizarlas todos los días, las ofrecemos al levantarnos y las revisamos en el momento de acostarnos para sentir la satisfacción de haber cumplido con el deber, o también de pedir perdón porque por negligencia o por cualquier otra circunstancia con culpa nuestra no las cumplimos, y hacer el propósito para mejorar en el día siguiente. De esa manera, pues estaremos trabajando en esa huerta que el Señor nos ha puesto para que hagamos el trabajo que cada uno nos corresponde y hagamos que esa plantica de nuestra fe y en los demás también fructifique el 100%. Así sea. Vamos a profesar nuestra fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María la Virgen, padeció, murió, resucitó y está sentado
a la derecha del Padre para interceder por nosotros? Sí creo. Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Sí creo. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, Esta es la fe de la Iglesia. que nos gloriamos de profesar Que nos gloriamos de profesar. en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Dirijamos nuestras súplicas confiadas a Dios Padre, que en su Hijo Jesucristo nos garantiza que nos concede lo que pidamos en su nombre. Y digamos: Dios de amor, escúchanos. Dios de amor, escúchanos. Por la Iglesia, para que pueda cumplir la misión que el Señor resucitado le ha encomendado, y en todas partes dé testimonio de su amor, roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Por quienes tienen en sus manos los destinos de los pueblos, para que desechando todo interés personal y egoísta, busquen el bien de los ciudadanos, especialmente de los menos favorecidos, roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Por los que sufren por causa de la violencia, la enfermedad y la pobreza, para que encuentren consuelo y alivio a sus penas, roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Por quienes participamos en esta Eucaristía, para que viviendo la comunión fraterna podamos dar frutos abundantes para el bienestar de nuestra comunidad, nuestras familias y la sociedad entera. Roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Padre de bondad, que quieres siempre lo mejor para tus hijos, escucha las súplicas que con fe te hemos dirigido. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Lo que sembramos con el dolor, lo que pedimos en oración, hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Orad, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que nos hiciste partícipes de tu divinidad por el venerable intercambio de este sacrificio, concédenos que así como conocemos tu verdad, igualmente alcancemos una vida de piadoso testimonio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, que creaste el universo entero y dispusiste los cambios de las estaciones, formaste al hombre a tu imagen y le sometiste las maravillas del mundo, para que en nombre tuyo dominara la creación y en la grandeza de tus obras continuamente te alabara por Cristo, Señor nuestro. Por eso nosotros, unidos a los ángeles
Te alabamos y te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por ello te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dando gracias, le bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Luis, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, a quienes has llamado de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino,
Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No miren nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de un mismo Padre, démonos todos un abrazo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que se quedó para quitar el pecado del mundo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dichosos los invitados a participar de esta mesa del Señor.
Oremos. Ven, Señor, en ayuda de tu pueblo, y ya que nos has iniciado en los misterios de tu reino, haz que abandonemos nuestra antigua vida de pecado y vivamos ya desde ahora la novedad de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora los invito a también rendirle el homenaje a nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. Salve. Del cielo ha bajado la Madre de Dios. Cantemos el ave a su concepción. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ruega por nosotros, Madre dolorosa, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. oremos. Señor, tú has querido que la Madre compartiera los dolores de tu Hijo al pie de la cruz. Haz que la Iglesia, asociándose con María a la pasión de Cristo, merezca participar de su resurrección por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al final de la Eucaristía, después haremos la consagración al Señor del Humilladero, con motivo de esta fiesta especial de la exaltación de la Santa Cruz. Los invitamos para que nos acompañen en la noche a las 6 de la Santa Eucaristía y seguidamente la solemne procesión con la imagen del crucificado, que saldrá por todo el centro de la ciudad de Pamplona. Buscaremos aquí la calle para encontrarnos con la carrera quinta, ir hasta la Plazuela Almeida, a la esquina del Cariongo, buscar la carrera sexta o calle Real, venirnos por esta hasta el Palacio de Justicia, bajar una cuadra para encontrar la carrera séptima y nuevamente retornar aquí al santuario. Será esta noche, después de la Eucaristía, de las 6 de la tarde. Es un compromiso de la ciudad de Pamplona que tiene con ese crucificado, nuestro amado Señor del Humilladero, en señal de que nos proteja la ciudad a raíz de que pues estaba amenazada con tantas circunstancias, de terremotos, de temblores fuertes, en fin, de amenazas de tantas cosas. Entonces, pero sobre todo lo hacemos desde la fe para que podamos experimentar la paz, la alegría en todos nuestros hogares y que no falte la sonrisa en cada uno de ellos. Están encontrando por ahí en las iglesias, en los templos, en las bancas, esta tirita en la cual unas personas piden ayuda, no están autorizados, a veces no se sabe si sea cierto o no. Esas personas deben hablar con los sacerdotes para mirar y si vale la pena, con mucho gusto, como lo hemos hecho aquí en el santuario, lo decimos nosotros mismos. Pero si los colocan por ahí, no se sabe si sean vividores que quieran sacar pues ventaja de esa situación de solidaridad que caracteriza a todos y a cada uno de ustedes. Entonces, pues tengamos cuidado en ese sentido. Hacemos la consagración al Señor del Humilladero. Señor del Humilladero, con fe y alegría vengo a presentarte mi ofrenda. A ti que conoces todo mi ser, mis pensamientos, mi vida y mis secretos. A ti que por mis pecados no rehuiste al sufrimiento y moriste en la cruz humillado. A ti que me enseñas a vivir con confianza y paz en medio de las dificultades y contradicciones. A ti, Señor del Humilladero, que consuelas mi corazón al verte doliente y agonizante en la cruz. Y porque la respuesta que debo dar a tu generosidad misericordiosa es el amor, hoy me consagro a ti, Señor del Humilladero, pidiéndote que hagas de mi vida una bendición para los demás y a su vez mi familia reciba la gracia de la continua conversión. Me comprometo a vivir según tus mandamientos y a recordar cada vez que contemple tu imagen crucificada que mis acciones deben ser como las tuyas
colmadas de amor y de comprensión. Y a ti, Madre dolorosa, que a los pies de la cruz me acogiste como tu Hijo, toma mi ofrenda sencilla, llévala a tu corazón y preséntala a tu Hijo, el Señor del humilladero, para un día estar junto a Dios eternamente. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. También en estos días del triduo les manifestamos que quienes tuviesen la voluntad de traer ese signo de la cruz, nosotros con mucho gusto le damos la bendición para que lo coloquen allá en un lugar visible de su casa y estén recordando ese compromiso de entrega del amor de Dios por cada uno de nosotros y la respuesta entonces en la convivencia pacífica en nuestros hogares. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Padre. Hoy quiero